Ser Podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Octubre sigue la estela de un verano de calor extremo y del septiembre más cálido que se ha registrado en el mundo. Según el último informe del satélite Copernicus, este año 2023 ya va camino de convertirse en el más caliente desde que existen registros, así que esta es una semana de temperaturas altas que hoy volverá a poner los termómetros por encima de los 30 grados en todo el sur y el interior de España. Llegarán a los 36 en puntos de Andalucía, en Badajoz 35 en Canarias. Allí, de hecho, en Canarias este tiempo de puro verano ha provocado que por primera vez la Agencia Estatal de Meteorología haya activado un aviso naranja por calor en el mes de octubre. En Tenerife se ha reactivado el incendio que en agosto quemó el 6% de la isla. El 112 ha pedido esta noche activar el nivel 2 de emergencias por ese fuego. Así que nos vamos a Canarias. Andrea Expósito, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, las condiciones de calor con temperaturas que rondaron los 39 grados en el norte de Tenerife, así como el viento y la baja humedad han dificultado las labores de extinción, a pesar de que a última hora de la tarde parecían estar estabilizados los dos conatos que han reactivado este incendio a medianoche. Ha pasado a nivel 2 como consecuencia de su desfavorable evolución. Además, el Cabildo de Tenerife ha pedido la activación inmediata de la unidad militar de emergencias. En total, unas 3.000 personas de los municipios de Santa Úrsula y de La Orotava han pasado la noche fuera de sus casas por precaución. El último dato señala que el fuego ha afectado a unas 30 hectáreas, aunque recordemos son 30 de un incendio que ya calcinó más de 14.000 durante casi un mes cuando comenzó el pasado 15 de agosto y se extendió por 12 municipios de los 31 que tiene la isla. Después de varios intentos frustrados de organizar unos Juegos Olímpicos, España ahora sí tendrá un Mundial de Fútbol. José Luis Astreola. Hola, buenos días. Será el del año 2030, aunque no va a ser solo de España. Lo compartiremos con otros países, Portugal y Marruecos. Y los partidos inaugurales además van a ser en Uruguay, en Argentina y en Paraguay. España, eso sí, será sede de la mitad de todos los partidos que se disputen, incluida la inauguración oficial y la final. Anoche en el larguero, el ministro de Deporte en funciones, Miquel Iceta, explicaba que este tipo de eventos compartidos son cada vez más frecuentes. El de 2026 lo van a organizar México, Estados Unidos y Canadá. Correcto. Por lo tanto, estamos en una dimensión organizativa, económica, de movilización de recursos que yo creo que hace ya muy difícil que en el futuro pues los mundiales los organice un solo país. En 2018 España presentó esa candidatura conjunta con Portugal, a la que se sumó Marruecos y por tiempo breve también Ucrania, que se cayó así hasta llegar hasta la configuración final a 6. Después de años de trabajo, el mundo del deporte, también de la política, ha celebrado la concesión de uno de los eventos deportivos SAMPE más importantes del mundo. Va a regresar a España casi 50 años después de aquel lejano naranjito de 1982, la organización del Mundial de Fútbol, pese a los problemas que nos generó el caso Rubiales, como reconocía anoche en el larguero el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta. Tanto como perder, no, pero desde luego que nos ha perjudicado, porque la imagen de nuestro fútbol en un determinado momento no era la más adecuada para obtener un reconocimiento de este calibre. Pues sí, algunos errores, por importantes que sean, no pueden desmerecer el hecho de que España es una potencia futbolística mundial. Esta candidatura compartida reserva 3 partidos de los 104 para disputar en Sudamérica. Los 101 restantes se reparten entre Marruecos, Portugal y España, que va a llevar casi todo el peso. Se prevén 10 posibles sedes en suelo español, entre las que seguro van a estar Madrid con el Bernabéu y el Metropolitano, Barcelona con el Camp Nou, Sevilla con la Cartuja y Bilbao con San Mamés. Portugal maneja 3 sedes, Marruecos pide tener 6. Se barajan las posibles fechas de final del campeonato para 14 o 21 de julio de 2030, con lo que el inicio quedará marcado hacia mediados de junio. Y en la crónica del día sigue siendo noticia Murcia, cuyo ayuntamiento ha suspendido cautelarmente a los funcionarios que no precintaron las discotecas en las que murieron 13 personas por un incendio. Son las primeras medidas que se adoptan con respecto a los funcionarios implicados en este expediente que ordenaba el cierre de la discoteca Teatre desde el año 2022. Esa orden nunca se ejecutó. Ahora el ayuntamiento los aparta del cargo mientras sigue la investigación para determinar qué pasó en el incendio y qué evitó el cierre de los locales. Es jueves, es 5 de octubre. La política trae por delante las negociaciones por la investidura que se van a mezclar con otros acontecimientos importantes, porque mientras España busca un gobierno posible, también preside la Unión Europea. Sergio Soto, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Sí, en la construcción de ese gobierno, en la búsqueda de una investidura, dieron ayer PSOE y Sumar un pasito que dábamos por hecho, pero que de algún modo han reiniciado. Se reunieron Sánchez y Díaz y de ahí ha salido un compromiso: cerrar un acuerdo antes de que acabe octubre. Pilar Alegría es la ministra en funciones y portavoz socialista. Una reunión que ha transcurrido en un ambiente de máxima cordialidad, de máxima confianza y, por supuesto, con un tono muy positivo y con ese interés
de llegar a un acuerdo para conformar un gobierno progresista y sobre todo darle de nuevo a este país 4 años más, una legislatura de estabilidad. Y Sumar quiere dar a la vez el acuerdo por necesario y por abierto. Piden un gobierno ambicioso. No concebimos otro escenario que no sea alcanzar un acuerdo que reedite un gobierno de coalición. Pero no vale cualquier gobierno. No podemos conformarnos con legislar al ralentí. Tiene que ser un gobierno que no se conforme con lo ya hecho en la legislatura anterior, sino que siga avanzando en materia de derechos sociales y laborales. Es ahí donde tenemos hoy diferencias. Esto mientras Europa intenta despejar algunos de los grandes interrogantes que tiene por delante y un par de los cuales empezarán a discutirse en España. Porque hoy empieza la cumbre de Granada. Durará 2 días, primero con la reunión de la Comunidad Política Europea, un foro de diálogo, y ya mañana con el Consejo Informal de la Unión, que servirá para empezar a diseñar cuándo, cómo y qué reformas hay que hacer para ampliar el Club de los 27. Lo que ya han dejado casi cerrado es el acuerdo en materia de migración y asilo, un mecanismo al que se oponía el gobierno ultra de la italiana Meloni y que permite endurecer las condiciones de asilo en caso de crisis migratoria. También crea un mecanismo de solidaridad. Precisamente este miércoles el alto comisionado de la ONU ha pedido a los estados en declaraciones a la SER una política migratoria que atienda los derechos humanos. Pablo Morán, buenos días. Buenos días. El alto comisionado de Naciones Unidas echa de menos mayor complicidad de los estados europeos para cumplir con la Convención de los Refugiados. En declaraciones a la SER, Volker Turk advierte de que el imperativo es salvar vidas y responde a las críticas contra las ONGs que operan en el Mediterráneo por parte de estados como Italia. Eso es inaceptable. Están salvando vidas, son héroes. Deberíamos honrarlas, valorarlas y felicitarlas por lo que están haciendo. Turk recela de los acuerdos de la Unión con terceros países como Túnez, donde advierte no se respetan adecuadamente los derechos de los refugiados. El alto comisionado de Naciones Unidas también confía en una negociación de paz en Ucrania pronto, pero avisa. La rendición de cuentas es importante y la rendición de cuentas es uno de los eslabones perdidos en muchos conflictos y en las situaciones en las que no se puede hacer termina resultando muy duro en todos los niveles. Turk también apuesta por articular el delito del ecocidio como herramienta para luchar contra quienes atentan contra el medio ambiente. Acerca de esto, un dato más, la llegada de otros 5 cayucos este miércoles a Canarias, al Hierro. En total, desde el martes, 1.213 personas han desembarcado allí en una isla de 11.000 habitantes. Y todavía sobre derechos, tampoco siempre bien protegidos, la vivienda. Portugal y Nueva York son 2 de los últimos lugares que han decidido poner coto a las viviendas turísticas para frenar la escalada de precios. Con los alquileres y las hipotecas disparados en España, ya solo compran casa quienes tienen más ahorros, más recursos. Son ya de hecho mayoría los que pagan la vivienda a tocateja, al contado. Sobre el mercado de la vivienda va el análisis que esta mañana firma la directora de 5 días, Amanda Mars. El coste de la vivienda en España, el coste de algo tan básico como un techo bajo el que dormir, se ha convertido en algo más que un problema social. El esfuerzo que hacen las familias para comprar un piso está contaminando el conjunto de la economía y explica buena parte de las disfunciones sociales y productivas del país. Según los últimos datos del Banco de España, que son relativos al segundo trimestre del año, el porcentaje sobre los ingresos que hacen falta para pagar la casa ha escalado hasta casi el 40%. Es la proporción, quizá deberíamos hablar mejor de desproporción, más alta desde aquel 2011 post-burbuja. Los españoles destinan a la vivienda en concreto el 38,9% de su renta. Es un salto de 7 puntos en un solo año. Y sufrimos un coste de oportunidad por culpa de todo esto. Cada euro de más que las familias emplean en pagar el techo es un euro de menos que gastan en, por ejemplo, el aprendizaje de idiomas, la formación continua, en ahorrar para la jubilación o, por qué no, invertir en bolsa. Este bocado tan grande dentro del presupuesto también ayuda a explicar por qué hay tan poca movilidad laboral y geográfica o por qué los jóvenes tardan tanto en emanciparse. El coste de la vivienda envenena la economía. La gran mayoría de quienes cometen agresiones sexuales contra menores son familiares suyos o de su entorno. Es un informe que hoy da a conocer Save the Children y que adelanta la cadena SER. Información de Mariola Lourido. El informe que presenta esta mañana Save the Children recoge un dato que podemos avanzar y que, según los expertos, dificulta la prevención. Casi todos los agresores de menores
carecen de antecedentes por delitos sexuales. Además, confirma que los abusadores son conocidos o familiares de la víctima. Catalina Peracho, directora de Incidencia Social y Política. 8 de cada 10 personas agresoras son personas del entorno o de la familia del niño o de la niña. Además, estas personas, en un 96% de los casos, no presentaban antecedentes por delitos relacionados con violencia sexual. El análisis sobre las 400 sentencias aporta datos de Madrid, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y País Vasco. Y en la Ciudad del Vaticano. Ha comenzado y continúa hoy el Sínodo de Obispos. Es una asamblea de consulta, una de las instituciones más importantes que convoca la Iglesia Católica y en la que el Papa Francisco ha cargado contra el chismorreo como una gran enfermedad de la Iglesia. Está llamado a ser un encuentro histórico porque en él tienen voz y voto por primera vez las mujeres que demandan ejercer el sacerdocio y por las reclamaciones de algunos sectores de la Iglesia. Piden la comunión para divorciados y vueltos a casar o para la comunidad LGTBI. Italia, Marina García, buenos días. Buenos días. Sí, ayer se celebraba la jornada inaugural. Los más de 400 participantes desfilaron por el Vaticano, cardenales, sacerdotes, monjas, expertos de todo el mundo, llamados por el Papa Francisco para debatir sin tapujos sobre el futuro de la Iglesia. Por primera vez, además, votarán también las mujeres. Concretamente 54 de las 85 presentes venidas de todas las partes del planeta y que materializarán con su voto uno de los grandes cambios revolucionarios de este sínodo. Algunos temas ya se imponen, también revolucionarios como la bendición a las parejas del mismo sexo o la posibilidad de abrir el sacerdocio a las mujeres, pero el Papa Francisco es consciente del cisma que vive la Iglesia en este momento entre los que se niegan al cambio y los que querrían que el cambio fuese mucho más poderoso. Bergoglio les pide que no conviertan el sínodo en una lucha ideológica, pero la heterogeneidad es enorme y el mes sinodal de octubre muy largo. Entramos en los minutos que dedicamos todas las mañanas a noticias de ámbito local, las que hoy buscamos en Castilla-La Mancha. En Toledo está Cristina López Huerta. Buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Y en Euskadi, en Radio Bilbao, está Isabel León. Egunón. ¿Qué tal, Egunón? Claro, ya dijimos, Cristina, cuando prohibieron la purpurina, dijimos, cuando llegue carnaval. Ya veremos qué pasa. Carnaval, los festivales. Claro, ya se están buscando alternativas, ¿no? Así es, mira, las peñas de Carnaval de Herencia, que es un pueblo de Ciudad Real, pues efectivamente están ya viendo cómo van a poder solventar este problema. Ya sabéis que en La Mancha no hacemos tarde, que decía mi abuela. Así que bueno, sus carnavales, que además son fiestas de interés turístico nacional, y este anuncio de la Unión Europea que hemos contado aquí en la SER, bueno, pues les ha caído un poco como un jarro de agua fría. Además son previsores, algunos nos dicen que ya están haciendo acopio de maquillaje el actual, vamos, el brilli de ahora que se va a prohibir, aunque hay que decir que les va a servir de poco, porque también se va a ilegalizar usarlos, es decir, no se puede utilizar. Así que bueno, los que van un paso por delante, ¿qué han hecho? Pues se van a pasar a la purpurina biodegradable, aunque ya dicen que es notablemente más cara. Nos lo ha contado Eugenio Martín, consuegra de la peña Ason Show. Te fastidian, entre comillas, que lo prohíban. ¿Por qué? Pues porque al final nos da mucha vida y nos tenemos que ajustar un poco todos el cinturón un poco más. Se dejará de utilizar, evidentemente, la de plástico, pero los carnavales van a seguir teniendo brillo de una forma o de otra. Los que van a poder testar antes que nadie estas alternativas son los carnavaleros de Alcázar de San Juan, porque su carnaval es en diciembre. No sabemos si el primero o el último del año, según se mire. Veremos a ver cómo luce esta nueva especie de purpurina. Isa, ¿qué son los caminos del deseo? Pues mira, son todos esos caminos que no son caminos o que no estaban pensados para serlo. Hemos hablado de ello en Ser Vitoria con una arquitecta y paisajista, Suriñe Zelaya, que nos lo contaba. Son esos trazados que se generan o que genera la gente principalmente como un recorrido alternativo al camino establecido, y que muchas veces o habitualmente los vemos físicamente realizados pues en esos parterres, en esas praderas o zonas verdes, pero que también pueden ser imaginarios, también los hay, los puede haber en el asfalto, sobre la acera. Tiene mucho de metafórico, lo natural, lo forzado, pero también lo puede tener de ilusión. Si no se lo pueden decir al chico sevillano del que nos hablaba Diego el otro día que empezó a andar, pues también estaba en un camino del deseo.
Qué bueno. 3 esculturas, Cristina, que triunfaron en Nueva York, apiladas bajo una escalera de Albacete. Sí, esta noticia es un homenaje a la famosa Mesa de los Acuerdos, Isabel, la del Ayuntamiento de Vitoria, que nos contabais varias veces que no sabían dónde ponerla. Bueno, pues eso son unas obras de un artista albaceteño, de Santi Serrano, que fueron visitadas por 1,5 millones de personas en Times Square, en Nueva York. Bueno, pues actualmente, ¿dónde están? Pues bajo una escalinata del Museo Municipal y además tapadas por unos carteles promocionales de un festival que además ya está pasado. Bueno, pues el Partido Socialista ha pedido al gobierno del PP que les busque un emplazamiento digno, y lamenta lo que consideran una falta de respeto a un artista local. Ya sabéis, nadie es profeta en su tierra. Cristina, Isabel, gracias. Un beso. Hasta luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día, que hoy es musical. Es un álbum que supone el estreno del proyecto en solitario de Jota, el que fue cantante del grupo Los Planetas. Tienen la entrevista completa de Jota en cadenaser.com. Pepa Blanes. No quería volver al infierno de La Plata, pensaba que estaría mejor en Granada, pero el infierno la acompañaba. Plena Pausa es un disco muy especial. Para empezar, es un proyecto en solitario de Jota, el vocalista de Los Planetas, ese grupo de pop indie que marcó a toda una generación que fue joven en los años 90. Participamos de una cultura similar, ¿no? De un tronco cultural que venimos más o menos lo mismo, ¿no? El disco nació por encargo de la Filmoteca Española. Habían comprado el archivo familiar del cineasta Iván Zulueta, uno de los más irreverentes y originales de nuestro cine. Eran películas en Super 8, sin sonido, y Jota debía ponerles música, y así lo ha hecho. Son películas muy autobiográficas, también Arrebato lo es, bueno, esas películas tienen mucha fuerza porque son precisamente las películas que dan lugar a su gran obra maestra, ¿no? Su gran película, que es Arrebato. El resultado es este disco con 10 canciones, 5 de ellas con su videoclip, en el que tenemos formato en vinilo, en CD y en DVD. El título Plena Pausa alude a algo que quiere reflejar esta unión de Zulueta y de Los Planetas, del cine y la música, y es que invita a que lo escuche y lo vea, a parar, a refugiarse y a reivindicar la contracultura. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.